Ahora sí, ponelo a Tuto Quiroga para que no perdamos tiempo. Tuto, buenos días. Buen día, Carlos. Ahora sí ya escucho perfecto. Gracias por la invitación, como siempre. Tuto, el país está muy mal, ¿o no? Carlos, el país está mal y se va a poner peor. Y lo digo con dolor. Y lo digo con dolor porque veníamos advirtiendo de esto hace mucho, mucho tiempo. 2024 va a marcar el final de esta decadencia y descomposición del proyecto masista, que tuvo la fortuna de recibir un país el 2005 demonizando a los anteriores, pero los recibió con mucho gas y enorme potencial, gasoductos, contratos, todo lo que era el complejo gasífero, no solo el gas. Lo recibió con dólares, lo recibió con oro, lo recibió sin deuda externa porque nosotros eliminamos toda la deuda externa privada, comercial, privada, bilateral, multilateral. Lo recibió con el narcotráfico más o menos controlado, instituciones que distaban de ser perfectas, pero que existían, Defensoría del Pueblo, Tribunal, Contraloría, etcétera. Y lo recibió con un país que estaba acostumbrado a generar gobernabilidad en el Parlamento. Así recibieron Bolivia. La mejor herencia de la historia, que se la dejamos nosotros con todo el gas, sin la deuda, y empieza en el 2005. ¿Y ahora cómo estamos? No hay gas, no hay dólares, no hay oro, estamos endeudados hasta el cogote en lo interno y en lo externo, 40,000 millones de dólares en lo interno, 13,600 en lo externo, saqueando todo lo que pueden saquear, el narcotráfico absolutamente descontrolado y desbocado, sin gobernabilidad parlamentaria, con múltiples fracciones, y no se puede aprobar una ley en el Congreso, y con el narcotráfico campeando a sus anchas, y mirándolo de Ecuador, deberíamos aprender lo que eso significa. Y en la parte institucional, Carlos, yo sé que a la gente le encanta decir, siempre fue así, mentira, mentira. Yo con orgullo puedo decir que yo tenía que manejar en el Congreso 8 partidos, Carlos. Lima dice ahora que son 5 o 6 fracciones. Bueno, yo tenía que manejar 8 y yo no tenía ni 22% del Congreso. Yo hice 150 designaciones de gente por mérito, capacidad y competencia, los mejores de Hermisaki, de la Rocha, Valdivieso, Íñiguez, al Tribunal Estamos Constitucional, hablando de los Ana María notables. de los notables, la Corte Electoral, Ana María Campero en Defensoría del Pueblo, Servicio de Impuestos, Servicio de Caminos, Aduana, superintendentes, Walter Guevara, superintendente de hidrocarburos, 150 designaciones. Hoy, Carlos, hay un cargo institucional por 2/3 por unos meses, la Anchipa. El resto, todos son interinos, prorrogados, puestos a dedo, es la destrucción institucional que junto con la crisis económica profunda y el avance del narcotráfico van a significar que este año 2024 sea el peor en lo económico desde la UDP y que sea el más anárquico y movilizado en la calle desde lo que vivimos el 2003. Y a este gobierno del señor Arce, tengo un amigo que usa un término que no está en el diccionario, pero se usa en la crítica política, lo llama caquistocracia, Alan Brewer Carías, la caquistocracia de Venezuela. ¿Qué es caquistocracia? El gobierno de los ineptos, de los tontos, de los inútiles, de los tilines, si quieres. Bueno, esto estamos enfrentando en medio de la crisis económica profunda, narcotráfico que avasalla y las instituciones colapsadas. Va a ser un año terrible, pero yo a la gente le digo, 2025, bicentenario, hay que preparar la tarea para salvar la economía. Desde ahora, estabilizar la economía, resucitar el gas, proyectar el litio, abrir la economía, reconstruir todas las instituciones democráticas, controlar narcotráfico. Lo bueno es que algunos hemos hecho todas y cada una de esas cosas y sabemos que se puede porque hemos salido en el pasado de momentos aciagos como el que vamos a enfrentar ahora. Y ojo, Carlos, a la gente en tu programa le advierto, cuando vean marzo, abril, van a ver meses terribles. ¿Por qué? Porque llega el ciclo de los reclamos presupuestarios ante la crisis económica, que junto con la ingobernabilidad parlamentaria y las protestas por la judicial van a crear un cuadro que el señor Arce no va a poder manejar. Ojo, Carnaval llega muy temprano ahora, ya están las precas. La Semana Santa, tú sabes el ritmo. Entre Carnaval y Semana Santa empiezan las quejas y de Semana Santa al 1 de mayo se acrecientan. Pues resulta que ahora Carnaval es temprano y Semana Santa a fines de marzo, todo abril, vas a ver el colapso de Bolivia, las quejas, las protestas, la ingobernabilidad, el desorden, en medio de un marco donde no hay dólares y no va a haber ni siquiera
suministro de combustible confiable. Tuto, yo digo que el gobierno está preparándose para eso, por eso está controlando el sistema judicial como quiere. Es lo que digo yo, la comunitización de la justicia. Depende del poder político y no de las leyes. Así es, está claro que Arce, ante su incapacidad total, no tiene respuestas en lo económico. Podemos entrar después en lo que está haciendo ahora, expropiar recursos de la gente, de los ahorristas, de los que envían remesas, del oro, hablaremos de eso. Pero claramente, fíjate lo que hicieron, no tienen gobernabilidad. Entonces, ¿qué hizo? En el presupuesto, donde pones techos presupuestarios, cuánto puede gastar usted, este ministerio, cuánto en gasto, cuánto inversión, le pusieron un paquetazo de leyes donde de contrabando autorizaban a firmar alianzas con los chinos, como la que están firmando. No tiene validez jurídica. Yo entiendo la enorme importancia que tiene China en el litio. La he visto, he estado 2 veces el año pasado. Es para quedarse con la boca abierta la revolución del uso de baterías de litio en China, de los BYDs, de los XPeng, de los NIO, todas las motos batería litio, muy bien, pero no se puede de contrabando con una ley de presupuesto que la dan por aprobada, querer seguir vendiendo oro, querer seguirse endeudando o querer hacer alianzas, porque de contrabando en el presupuesto, con la trampita de los 60 días que tú has discutido, como no tienen mayoría, quisieron aprobar esto. Y Arce, su apuesta ante la minoría parlamentaria en la que está es manipular los jueces y manejarlos vía la autoprórroga. Está claro, tú señalabas el término que estás usando, hay otro que aplica. En Bolivia, este gobierno, ante la ingobernabilidad parlamentaria, está recurriendo a la judeocracia, el gobierno de los jueces y los fiscales, que son funcionales, que eran de Evo, que trabajaban con Janine, que ahora son de Arce, y es lo único que le queda para perseguir opositores, proteger sus ministros y aprobar las barrabasadas que están haciendo con impunidad. Yo te aceptaría el término judeocracia, ahora que lo has dicho, siempre y cuando fuera para ellos, pero están haciendo algo para el gobierno. Significa que él podrá basarse en jueces, pero significa también que es para él. Todo lo que hagan es para él, como vos decís, son funcionales y le van a servir al que esté. Exacto, y la llave es justamente lo que decías. La gente mezcla y confunde, Carlos, porque se confunden, ¿no? El tribunal que aprobaron a Evo, el mismo tribunal que ahora es esto, no. Son dos diferentes, con diferentes crímenes. El 2011-2017, Evo puso su tribunal constitucional, que esos fueron los que el 2013 dijeron que Evo tenía derecho a un tercer mandato, porque el primero, al ser republicano, no valía. Y dijeron por escrito, tiene derecho a 2 mandatos plurinacionales. Dejemos de lado esa trampa, demos eso por válido. Lo dijeron así, y lo volvieron a ratificar el 2016. Ojo, porque la pregunta del referéndum la aprobó ese tribunal. ¿Y qué decía la pregunta? Evo solo tiene 2 mandatos, votemos para que tenga uno más. Entonces se habían pronunciado en el 003-2013 sí, de ese año para que tenga un mandato nuevo, y el 2016 al avalar la pregunta del referéndum diciendo que Evo tenía 2 mandatos. Votamos en contra, Bolivia dijo no, y sale la peregrina tesis del derecho humano como reelección indefinida. ¿Sabe de quién es la tesis? 084-2017, de Héctor Arce. No, señor. Bueno, ¿de quién viene Lima originalmente? Iván Lima, bueno, no. Iván Lima colaborando a Héctor Arce. Seguramente en lo doméstico. Internacionalmente te digo de dónde viene. Daniel Ortega, el 2009. Él inventa esa figura de que la reelección es un derecho humano por encima de los límites de la Constitución. Así se lo dije yo a la Corte de San José. Después la replicaron en Honduras. ¿Cuál es la diferencia? Les dije, en Nicaragua y Honduras, esa deleznable interpretación se la hicieron a constituciones de hace 40 años. En Bolivia la hicimos en contra de una constitución votada en 2019, el 2009, perdón, firmada por el interesado y ratificada el 2016. Ese tema fue votado 2 veces, fue sentenciado 2 veces por el tribunal, fue el mitómano de Morales, una y otra vez decía, sí, yo no quiero seguir, hicieron la trampita esta. Hicimos la opinión consultiva, me pasé no sé cuántos años, la redacté, la llevé, gracias Iván Duque, ojalá algún día lo puedas entrevistar, porque es fácil pedir ayuda, es mi obligación pedir ayuda, lo hicimos. Y el que le puso la firma a la opinión consultiva fue Iván Duque. Sí. Y acuñó el término, hablando de estas cracias, acumuló el término de que la autocracia temporal
se vuelve dictocracia a través de la reelección indefinida. Así presentó la opinión consultiva, obtuvimos el fallo en agosto del 2021. Yo salí a decir lo que hoy sé que todos sabemos que es verdad. Evo Morales tenía derecho a 2 mandatos, usó 3, quiso robarse un cuarto, solo tenía derecho a 2, nos debe 1, no puede jamás más volver a ser candidato. Me saltaron Iván Lima, todos los masistas, demás, que hoy día repiten lo que yo decía en ese entonces, porque ya la Junta, Evo Arce, que saquearon la patria, ahora se están peleando para ver quién capitanea el Titanic cuando está hundiéndose hasta el fondo del mar, y están en esa pelea. Entonces, ahí viene, este es el Tribunal Constitucional anterior, fue el que hizo esos crímenes, 2011, 2017. 2017 para 2023, ese fue el tribunal funcional. Se callaron cuando Evo Morales candidateó, violando. Después la recibieron a Yanine Áñez con el perrito, con su medalla, señora presidenta. Trabajaban para Héctor Arce, para... La avalaron no, la avalaron con el 001-2020, claro. Bien hecho, porque están diciendo, ajá, se prorrogó para evitar el vacío. No, un momentito. El Congreso hizo un proyecto de ley, el Congreso del MAS, en enero de 2020, dijo, por el fraude, la fuga de Evo Morales, había que hacer nuevo padrón, nueva corte electoral, se requiere más tiempo, y con ley, consulta al tribunal, vuelve, y la ley 1670, amparada en el fallo 001-2020, le extiende el mandato a Áñez, a los congresistas, a los gobernadores, a los alcaldes, para que no colapse el Estado, y hoy día le niegan juicios, responsabilidades, y usando parte de esa argumentación, no le piden al Congreso que lo prorroguen, ellos se autoprorrogan para seguir, porque es lo único que le queda hoy al gobierno de Arce, la utilización, la instrumentalización de esa judocracia, como tú dices, a su servicio personal. ¿Para qué? Para que el día de mañana, si tú dices, esa alianza que han hecho con los chinos está basada en un artículo del presupuesto que fue rechazado en el Congreso, van a decir que no, que eso se da por aprobado. Cuando mañana quieran prestarse $700 millones de la FLAR para que siga el saqueo, el Fondo Latinoamericano de Reservas, estoy hablando, un mini fondo monetario que está ahí de los andinos, van a decir, este articulito de contrabando decía eso, o van a decir lo que ya han dicho, que no se puede censurar a los ministros. No va a construir su gobernabilidad en base a eso, sino a la judiocracia, y alarmantemente, como dijo Arce en un acto militar, ustedes son los garantes de la gobernabilidad. ¿Qué? ¿Con tanques al Congreso va a ser? ¿Con jueces y con tanques? Ese es el grado de desastre que estamos enfrentando. Ahora, ¿sí? Acaban de aprobar los ascensos de la policía sin los 2/3 en el Congreso, en el Senado, y acaban de aprobar los 2/3. Ellos creen que la policía les va a ser leal. Yo quiero recordarles que el año 1964, el golpe contra Paz Estenssoro, la policía participó activamente en eso, así que no se confíen mucho. Si creen que los militares van a estar a su servicio como su perrito, no siempre les da resultado. Exacto, y la gente que... Al final de cuentas, Calimán, acordate que al final de cuentas Calimán no le dio el gusto a Evo Morales de salir. Justamente a eso me iba a referir. Evo Morales pensaba que la gente se debe a quien lo nombra. No, estos zánganos, incluyendo los jueces, se entregan a quien está en el poder de turno. Hablábamos del ejemplo del tribunal, lo mismo. Sí, señor. Calimán es el que avaló que usen el grito de guerra cubano cuando en Bolivia se repelió a los cubanos, Gary Prado Salmón y muchos otros militares patriotas, y resulta que dolorosamente tenían que levantar el puño izquierdo a gritar patria o muerte, venceremos, en actos de las Fuerzas Armadas. Ese era Calimán. Y ojo, Calimán es el que quería ser presidente, no contemos ya más cuentos. Y quería ser presidente él con el apoyo de Evo Morales. Nunca aparece Calimán. ¿Dónde está? ¿Por qué no lo buscan? ¿Por qué no piden su extradición? Muy raro el tema ese de Calimán. Pero sí, a lo que te vas, tiene mucho que ver con esto. El señor Arce piensa que las lealtades que tienen con él hoy día son permanentes. No, son de conveniencia. Y cuando las papas quemen y se pongan mal, no importa cuántas veces los exhorte, verá y se encontrará con qué clase de gente tiene. Los que estaban en el tribunal y Corte Suprema, Arce ni los conocía. Evo los puso. Después se acomodaron. ¿Por qué? Porque son mediocres. ¿Cuál es el tema, Carlos? Cuando yo ponía en la Corte Suprema a Rodríguez Belcé, a Ampuero, a Emilce Ardaya, a Sandoval, a Tobar, a Villafuerte,
nombres que la gente dirá quiénes son. Pregunten a los abogados el año 2000, 2002, los mejores juristas. Ana María Campero, teníamos un proyecto de ley de telecomunicaciones. Ana María Campero, defensora del pueblo, a quien yo nombré, hizo una demanda contra ese proyecto de ley que mi Congreso estaba tratando, contra el Tribunal Constitucional que yo había nombrado, y nos ganó. Eso era independencia. Eso es real funcionamiento institucional. Así es, y tuvimos que cambiar la ley. Pero cuando uno quiere tener gente solícita, que le hace todo a gusto del que está en el poder de turno, mañana se dan la vuelta. Un detalle más. Se tiene, un detalle más del valor de los supremos antes. La sacada de Evo Morales, el Tribunal Constitucional dijo es ilegal y lo ordenaron que vuelva al Parlamento. Así es, y le devolvieron todo su sueldo. Claro, ¿no? Así es, hubo muchos casos donde mostraban, porque estaba Wilman Durán, Bermisaki, era gente independiente que no se prestan al poder de turno. Ahora bien, por eso, Carlos, para mí lo central en este año en la agenda es la elección judicial. Lo discutimos el año pasado. Sí, señor. Creo que se perdió la oportunidad, el Congreso fue muy laxo en esto. Esto había que empezar a hacer de marzo a abril. Y claramente tienes que desmontar la guillotina judicial, porque camino al 2025, si esta guillotina judicial se prorroga, como hay elecciones nacionales del 2025, regionales 2026, quiere decir que se quedaría esta guillotina, y ojo, van a tratar de hacer la misma prórroga al fiscal general en octubre. Te lo anuncio desde ahora. Esta guillotina prorrogada se queda y se debe a Arce, y van a empezar a decir Carlos Valverde no puede ser diputado. El no sé cuál tiene que estar preso. Van a querer, con la judeocracia instrumentalizada para un gobierno débil, sostenerse decidiendo quién puede o no ser contrincante, opositor o participar en democracia, qué medio de comunicación puede hablar, qué ley vale o no vale. Van a derogar la ley de la gravedad. ¿Cómo se hace eso? Ley de elecciones judiciales. Y el año pasado hablamos, he visto ayer una marcha interesante en el mismo sentido. Los mejores de cada región, una salvedad, ayer escuché que hablaban ternas, no ternas, por favor. En el Congreso, que Arce ponga su candidato, que Evo ponga su candidato, un candidato, te lo dije el año pasado, al Tribunal Constitucional en Santa Cruz, uno, Juan Carlos Urenda, uno a la Suprema, Jorge Asbun, servicio judicial obligatorio, uno, y a votar en masa con cabildo, con lo que quieras por uno, no tres, no dispersemos, hablamos de unidad, gente buena, meritoria. No queremos gente que trabaje para tuto, ni que le respondan a Camacho, gente que le responda a la ley, a la Constitución, a la justicia. Esa es la tarea imprescindible de este año, tener un integrante del Tribunal Constitucional, uno de la Suprema, más la Judicatura y el agroambiental, pero uno Tribunal y en Suprema, en cada departamento con la fuerza del voto para desmontar la guillotina. Esa tiene que ser la tarea central para la recuperación de la democracia. La economía no la vas a recuperar. Por lo menos salvemos la justicia como el inicio. Ok, yo te pregunto, todos hablamos de un gobierno débil. Yo creo que no es débil, yo creo que es un gobierno muy perdido, absolutamente perdido, pero con una tremenda fuerza, porque para hacer esto es fuerza. Y está demostrando la fuerza que tiene. Está demostrando de que usan y manipulan la justicia para, por ejemplo, en el caso más atroz, tomar un gobernador electo de Santa Cruz, secuestrarlo y llevárselo a La Paz. Eso sí que fue golpe, porque la gente se olvida, medio que nos acostumbramos, como tú dices, es verdad, a veces lo damos por hecho. Cuando uno viaja afuera, a Buenos Aires, a un evento el año pasado, primera vez que estaban, creo, el hijo de Camacho y la hija de Janine Áñez, bien, los llevamos para... El senador de Brasil va a venir a visitar y demás. Es importante mostrar. Y cuando a los grupos de senadores brasileños les dices, Camacho fue electo por 55% y con una medida cautelar ante un juicio que ni siquiera ha empezado, lo han llevado a Chonchocoro, a otro lugar. Le dices tú en Argentina, ¿sería posible que Macri hubiera arrestado a la hermana de Néstor Kirchner, gobernadora de Santa Cruz, y la hubiera llevado a la punta de la montaña andina? Y la gente recién se da cuenta de... ¿no? Así es, con la cola. Y que esa señora sí que era una ladronaza. Es evidente que tienen eso. Por eso, la tarea imperativa, porque tú tienes un grupo de jueces que van a decir que todo lo que haga Arce es legal y que todos los que estamos en contra estamos inhabilitados. Hay que hacer las elecciones judiciales este año, sí o sí. Y ayer quedó claro
que los de Arce no quieren, los que son de Evo les interesa ya ahora, el resto quieren, pero yo creo que hay 2/3 en el Congreso. Y nosotros, como oposición democrática, ¿qué debemos buscar? Yo no quiero en Cochabamba un amiguito del diputado de Comunidad Ciudadana, porque sé que también algunos andan en esas cosas. No. Ahí usar esto que vi ayer, la fuerza de la sociedad civil, colegios de abogados, comités cívicos, a decir, muy bien, nuestro postulante en Cochabamba para el Tribunal Constitucional, José Antonio Rivera. José Antonio Rivera, vamos y votamos todos para quitar la guillotina judicial, porque tienes razón, cuando la judeocracia es un elemento fuerte, incluso para un gobierno débil, te da la posibilidad de decir quién va preso, quién queda libre, qué ley vale y qué ley no vale. Y por eso la tarea en este año en lo político es la elección judicial. En lo económico es aguantar el desastre que se viene. No pasemos a lo económico, porque hay otro problema que nos va a traer mucho lío, el censo. El censo lo están haciendo ofreciendo pegas, ofreciendo certificados, ofreciendo plata, ofreciendo operaciones a las chicas que se quieren ser candidatas a mí. Mira, están ofreciendo lo que les da la gana y están poniendo gente inculta, gente sin preparación para que vaya a censar, porque es nada más que anotar, no es anotar, hay que entender lo que te están diciendo para lo que tenés que anotar. ¿Vos crees que con 2 horas un aspirante a bachiller puede estar completamente habilitado para ir a votar? ¿Tú creo que en tu gobierno hubo censo? Así es, Carlos. A ver, para tener idea de la perspectiva, en Bolivia se han hecho desde los 90 3 censos, 2 bien hechos, 1 mal hecho. Los últimos 2 bien hechos yo participé. En uno era ministro, en el otro era presidente. El 92 y el 2001. Son los últimos 2 censos bien hechos. Y ojo, no teníamos esto de Zoom, de Cisco Webex, del teléfono celular con cámaras, todo. Había con manivela, eran las computadoras portátiles que funcionaban. Y los hicimos bien, con gente capaz, con gente competente. Vuelvo a que estamos ante la caquistocracia, el gobierno de los ineptos, de los corruptos, de los tontos, de los tilines. No saben lo que hacen. Y evidentemente el censo, con estos incompetentes manejando, yo no veo forma de que salga bien. Dicho eso, hay que hacer, porque incluso el censo mal hecho de Morales, que fue el que hizo el 2012, permitió ajustar los escaños y la distribución de recursos, por más mal hecho que hubiera estado. Y sí, el que salga ahora va a estar mal hecho, pero por lo menos va a estar más aproximado a la realidad para permitir redistribuir los recursos y los curules. Y te aseguro que una de las tareas del próximo gobierno 2025, salvar la economía, proyectar el litio, resucitar el gas, reconstruir instituciones y volver a hacer un censo bien hecho por primera vez desde el que hice yo el año 2001. Porque aquí nos clavamos y esto te pido un corte después de esto, aquí nos vamos a clavar por 10 años con los datos que están y es muy grave eso. Así es, ¿sí? Pero como digo, no va a ser mal hecho el censo, pero por lo menos va a estar más aproximado a la realidad. Que se haga este censo con todos los errores, con los ineptos, y la primera tarea del próximo gobierno, bicentenario. Empezamos el 3er siglo de vida republicana, independiente, soberana, con un nuevo censo bien hecho, que sea el primero bien hecho desde el 2001. Es hora.